Repetimos hasta ahí. Entonces, vuelvo a repetir. Colombia y América, los primeros habitantes que existían eran los indios. Luego, con la conquista, llegan los blancos españoles Salir de la y reunión. también los blancos españoles traían el grupo de África, que eran los negros. Entonces, ¿qué pasa ahí en ese momento? Ya se encuentran en nuestro territorio 3 grupos raciales. 3 grupos raciales. Esos 3 grupos raciales que tenemos, el indio, el blanco y el negro. La mayoría de los blancos venían sin sus compañeras, venían sin mujeres. La mayoría eran varones. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se unieron con mujeres tanto de el grupo indígena como del grupo negro que traían de África y que utilizaban como esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Cuando los blancos españoles se unieron con los indígenas, dieron origen a un nuevo grupo racial llamado mestizo. Entonces, ese fue el nuevo grupo racial que se llamó mestizo. Y los blancos también se unieron con mujeres de la raza negra que venía de África. Y entonces dio origen a otro grupo racial que fue el mulato. El mulato. Entonces ya démonos cuenta que no solamente iban a encontrarse 3 grupos raciales, sino que ya aumentaron otros 2 grupos más. Pero resulta que también hombres y mujeres del grupo racial indio y negro se unieron, se mezclaron y entonces dieron origen a otro nuevo grupo racial llamado Sambo. Entonces, de esa manera es que se presenta el mestizaje. El mestizaje significa la unión de varios miembros o de 2 miembros de 2 comunidades o de 2 grupos indígenas diferentes. Entonces, de esa manera, estos 3 primeros que llegaron a Colombia, con este que ya estaba, y llegaron los blancos españoles, los negros de África, entonces empezaron a unirse, empezaron a procrearse entre ellos y empezaron a dar origen a unos nuevos grupos raciales que ya hemos estado hablando acá, mestizaje, el mulato y el sambo. Resulta que después, cuando volvieron nuevamente algunos españoles, ya vinieron mujeres españolas. Entonces, los hijos que tuvieron los españoles, hombres con las españoles mujeres, entonces, ¿qué pasó? Ellos nacieron aquí en América o nacieron en Colombia. Entonces a ellos ya no les decían que eran españoles, sino por haber nacido en América, por haber nacido en Colombia, ya los llamaron los criollos. Ellos ya no eran netamente españoles, sino que les dieron otro nombre y fue los criollos. Entonces, de esa manera tenemos así a grandes rasgos el resumen característico de lo que fue el mestizaje, la unión de 3 grupos bases fundamentales que llegaron a Colombia y dieron origen a otros 3 grupos diferentes, porque entre esas primeras etnias culturales se mezclaron y dieron origen a otros 3 grupos nuevos. Entonces, ¿cómo estaba organizada la sociedad en la colonia? La sociedad en la colonia estaba organizada por unos grupos y desafortunadamente también en esa época las razas predominaban. Es decir, para ellos en esa época la raza blanca era la que estaba en la pirámide, en la parte superior, es decir, era la que mandaba, era la que gobernaba, a la que se le daba toda la prioridad y toda la importancia. ¿Por qué? Porque como venían de España, entonces ellos nos ponían las leyes,
a nosotros y nosotros teníamos que, o a la gente que en esa época existía y tenían que seguir. Después de, se bajaba en ese poder, primero estaban los españoles, luego encontraban a los criollos, por eso yo le decía que los criollos eran los hijos de los españoles, como eran los hijos de los españoles nacidos acá, también les daban poder junto con los mestizos. ¿Quiénes eran los mestizos? Pues la unión de indios y blancos. Entonces, ellos estaban en el segundo escalón de esa pirámide. Luego aparecían los indios. En un comienzo, los indios se tuvieron en cuenta y se les tuvo muchísimo respeto, pero ya después también fueron tomados como esclavos. Y en el último puesto de la pirámide, en esa organización social, encontrábamos a los negros y a los mulatos. Eran los que eran más esclavizados. Ellos eran los más esclavizados en esa época, los que tenían que hacer los trabajos más pesados, los trabajos más difíciles. Entonces, de esa manera, tenemos cómo estaba ubicado desde la parte superior de la pirámide hasta la parte inferior, estando a la cabeza el grupo español o los que dominaban, los que mandaban, los que gobernaban, eran los españoles, luego le seguían los criollos y los mestizos, y luego estaban los indios, y por último estaba ese grupo que más era sometido, que eran los negros y los mulatos.